Una relación de instituto entre una maestra y un alumno de 15 años empieza como una relación morbosa y prohibida y acaba con el asesinato del marido de la profesora. Continúa con este vídeo si quieres saber más. ¿Existe un deseo por parte de los más jóvenes a los más adultos? La figura protectora, con experiencia, el adulto que sabe cómo funciona el mundo y sabe lo que debe hacer en cada momento. Es fácil caer en el error de idealizar a los adultos cuando eres un niño o un adolescente. Un adulto no es simplemente un niño grande. Un adulto es el producto de la culminación del desarrollo cerebral y de la psiquis. Este desarrollo te permite llegar a conclusiones más profundas y a ser más racional. Es por ello que debemos ser muy conscientes, que debemos ser muy cautelosos cuando damos nuestras opiniones delante de las personas más jóvenes, porque existe una delgada línea entre lo que supone guiar y educar y manipular. Seguramente sea por eso que cuando yo era un niño, recuerdo que mis profesores no hablaban de política abiertamente en la clase, porque son conscientes de cuán fácil es germinar las ideas en las mentes de los más pequeños. La historia de hoy comienza con Pamela Smart, la protagonista. Pamela Smart nació como Pamela Wojas en Coral Gables, Florida, el 16 de agosto de 1967. Hija de John y Linda Wojas, creció en Miami antes de que su familia se mudara a Derry, en New Hampshire, cuando ella estaba en 8º grado. Pamela asistió a la escuela secundaria en la Academia Pinkerton de Derry, donde fue animadora y se graduó, pero después, para completar sus estudios superiores, ella decidió volver a Miami y se graduó en la Universidad Estatal de Miami, en Florida, con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación y una especialidad en Media Performance. Pamela siempre presentó un gran amor por la comunicación y también presentó siempre un gran amor por el heavy metal. De hecho, en la Universidad de Miami, donde ella cursó sus estudios superiores, ella presentó un podcast donde se hacía llamar la Donchela del Metal. Pamela siempre fue una amante de la comunicación y quiso traspasar esos conocimientos que ella tenía a las próximas generaciones. Es por ello que empezó a experimentar con la idea de trabajar en escuelas para así poder crear proyectos con los que potenciar la creatividad de los más jóvenes. Pamela tiene una vida dividida entre New Hampshire, que es el sitio donde ella ha hecho su instituto y a donde tiene sus padres, y luego también Miami, que es donde ella creció en sus primeros años de vida y donde luego además hizo los estudios superiores. Es por ello que en la vida de Pamela resulta muy normal que ella acabara yendo y viniendo entre New Hampshire y Miami, sobre todo de vacaciones para poder visitar a su familia en New Hampshire. Un día Pamela está en unas vacaciones en New Hampshire, en la ciudad de Derry, como siempre, y asiste a una fiesta. Y en esta fiesta conoce a una persona que acabaría siendo definitivamente muy especial en su vida. Y esta persona es Gregory Smart. Los dos empiezan a hablar en la fiesta, empiezan a conocerse y surge un flechazo. Los dos se dieron rápidamente cuenta de que compartían ciertas afinidades, siendo seguramente la principal afinidad que estas dos personas compartían el heavy metal. Los dos eran dos amantes del heavy metal y esto es, amigos y amigas, lo que en un principio les une. Pero obviamente no iban a vivir en dos sitios diferentes y Pamela acaba mudándose a Derry, a New Hampshire, para poder estar con Greg y continuar con este proyecto tan bonito de romance metalero. Y además así también poder escapar un poco, ¿no?, de esa vida caótica a la que le tenía sometida Miami. La relación avanza bastante rápido hasta que llega el momento en el que se casan en 1989, a los 2 años de empezar con su relación. Pamela tenía 21 años a este punto. Para poner un poco en contexto de cómo eran estas dos personas, debemos decir que en este punto, Pamela era descrita como una persona ambiciosa, como una mujer ambiciosa e inteligente, a la par que exitosa.
Mientras que, por el otro lado, Greg era descrito como un hombre más tranquilo, menos ambicioso, el típico bonachón y un hombre no muy centrado en su carrera. En definitiva, era una persona más tranquila. Esta actitud más pasiva ante la vida acabó produciendo ciertas frustraciones en Pamela, que se había dado cuenta de que no quería exactamente este tipo de hombre como compañero para el resto de su vida. La pareja, muy poco después de casarse, a los meses de casarse, empieza a sufrir problemas conyugales. Empiezan a distanciarse emocionalmente ambas partes. Lo que superficialmente podía parecer como una pareja de dos jovencísimos chicos enamorados, en realidad escondía muchas frustraciones por parte de ambos y un profundo arrepentimiento al compromiso. 7 meses después de que se casaran, las dificultades que empieza a sufrir esta relación son demasiado grandes, inabarcables. Greg, cansado de esta distancia emocional que se estaba produciendo entre ambos, le confesó a Pamela que le había puesto los cuernos. Este hecho, como cabe de esperar, dejó a Pamela en una situación psicológica muy vulnerable. Pamela aceptó de forma paralela a su trabajo como coordinadora de medios en la escuela un voluntariado en un programa de apoyo a personas con adicciones, donde concienciaban a los alumnos de la escuela a no caer en estos oscuros mundos. Es en este proyecto donde Pamela entra que conocemos al que seguramente es el coprotagonista de la historia, William Flynn. William Flynn, al que todos llamaban Billy y que en el resto del vídeo seguiremos llamando Billy. William Flynn era un chico de 15 años que acudía a la escuela. Era una persona descrita como amable y respetuoso, a la par que algo ingenuo. Billy muy rápidamente se queda pillado por su tutora Pamela, lo cual para Pamela supone un soplo de aire fresco en su vida. Recordemos que la situación mental de Pamela era de una vulnerabilidad muy grande. Estaba muy distanciada del que era su marido, el que incluso le había llegado a poner los cuernos, y evidentemente tener a un chico de 15 años comiéndote la oreja era algo que a Pamela le resultaba bastante enternecedor, a la par que seductor. Billy la llenaba de cumplidos, de halagos, y además compartía el gusto más importante que podías compartir con Pamela. A Billy también le gustaba el heavy metal, pero él no solamente le gustaba el heavy metal, sino que además tocaba la guitarra. Pamela se va fijando cada vez más en su alumno, hasta que en 1990, en una de sus tutorías, cuando estaban a solas, se dan su primer beso. Pamela, siempre en este proyecto de la difusión contra el problema de las drogas que se impartía en esta escuela, conoce a otra pasante llamada Cecilia Pierce, que era una muchachita también de 15 años que era amiga de Billy y que tendrá una importancia vital en la historia, por lo tanto, recordémosla. Pamela, que en este momento es una mujer de 22 años con estudios superiores y con una vida de mujer adulta casada, empieza también a hacer amistad con esta chica de 15 años, hasta tal punto de que la convierte en su mejor amiga, en su confidente. Acaba convirtiéndose en esa típica amiga a la que una chica se lo cuenta todo, lo cual es bastante extraño porque esta mujer ya era bastante mayor relativamente, tenía 22 años, una vida de adulta, estaba casada. ¿Qué cojones haces con unos niños de 15 años besándote con un niño de 15 años y teniendo como mejor amiga a otra niña de 15? No tiene ningún sentido. Como hemos dicho, Pamela le contaría todas sus confidencias, lo cual no acabaría terminando bien para Pamela. La relación entre maestra y alumno no hacía más que escalar. Un día, mientras Greg, el marido de Pamela, estaba de viaje, de trabajo, Pamela tiene la brillante ocurrencia de invitar a Billy y a Cecilia a su casa. ¿Para qué? Para poder seguir avanzando con estos proyectos extraescolares de los que ella era tutora. Pamela, cuando están todos en la casa reunidos, le acaba pidiendo a Cecilia que se vaya a pasear a su perro. Pamela le dijo a Cecilia: oye, mira, vete a pasear a mi perro porque estás aquí de tremenda sujetavelas. Lo que aprovechó Pamela para subirse al cuarto matrimonial con este chico de 15 años
y tener relaciones sexuales con él. Sí, todo muy raro en esta Pamela. Pamela y Billy empiezan a vivir una especie de aventurita, de romance, de amor, de adolescentes. Básicamente Billy se convierte en el hombrecito de Pamela y continúan con su historieta de amor. Pero claro, hay un problema, y ese problema se llama Greg, el esposo de Pamela. Llegamos al día 1 de mayo de 1990, Greg se prepara para ir a trabajar y se va a las 9:45 am. Unos minutos después, Pamela hace lo mismo y también se va a trabajar. Pamela le dice a Greg que ese día llegará tarde, que no la espere, que tiene unas reuniones extraescolares. Por lo tanto, que no se preocupe. Cuando Pamela llega a las 10 de la noche a su casa, se da cuenta de que hay algo que va mal. Para empezar, las luces estaban todas apagadas en la casa, lo cual era raro porque Greg siempre dejaba algunas luces encendidas. Además, la luz del porche también estaba apagada. Sin embargo, el coche de Greg estaba aparcado ahí, en el porche. Para Pamela todo esto era muy raro, pero no le da más importancia hasta que finalmente entra en su cuarto y se encuentra a Greg tirado en el suelo, muerto, con un disparo en la cabeza. Pamela empieza a gritar desesperadamente y se va por el vecindario gritando con el fin de que alguien la ayudase. Acaba yendo a casa de unos vecinos suyos y llaman a la policía, ya que en este momento ella ni siquiera era capaz de llamar a la policía. Emergency at 4E, Summerhill Condominium. There's someone passed out. I don't know. A girl is hysterical in here. She just ran over. Her husband is passed out. Know why he's passed out there, man? He's on the way. Do you know why he's passed out? No, we don't know. Los servicios de emergencia llegaron a la casa, pero como os podéis imaginar, con un disparo en la cabeza no había mucho que hacer. Greg estaba muerto. La policía comienza una investigación sobre el caso. Se dan cuenta de que hay varios objetos que están desaparecidos e inicialmente piensan que es un robo. Pero muy rápidamente descartan esta teoría porque se dan cuenta de que, para empezar, no había ninguna entrada forzada, y para terminar habían varios objetos de valor que estaban a la vista a lo largo de la casa que no habían sido tomados por los asaltantes. Concretamente, la misma cartera de Greg, que tenía metálico dentro de la cartera, tenía efectivo, estaba en su bolsillo intacta, y además el anillo de Greg, el anillo de bodas de Greg, era un anillo que tenía unas piedrecitas de diamantes y tampoco había sido robado. El anillo seguía en el dedo de Greg. Las investigaciones siguen adelante hasta que llega un rumor a la comisaría. Al final estamos hablando de ciudades pequeñas, es normal que los rumores vayan viajando, y la policía no es tonta, escucha que hay unos chicos por el vecindario que dicen haber matado a Greg. ¿Quiénes eran estos niños que iban presumiendo del crimen cometido? Pues ni más ni menos que 3 amigos de Billy, concretamente sus 3 mejores amigos, con los que Billy tenía una unión muy fuerte, de una confraternidad extrema. Debemos matizar que Billy es un chico que no había tenido una infancia precisamente fácil. Es un chico que se había mudado de California, donde él nació, y se crió a New Hampshire porque la madre lo llevó ahí después de que su padre muriera. Además, la relación de sus padres cuando su padre estaba vivo tampoco había sido la mejor, por lo que Billy era un joven con ciertas carencias afectivas, resultando ser en que estos 3 amigos que Billy había hecho habían sido de vital importancia en el desarrollo de su personalidad y en el desarrollo de su vida personal. Básicamente estaba muy unido a ellos y ellos a él. A este punto sucede otra cosa más. El 10 de junio un hombre entra en una comisaría con una pistola y les dice que cree que esta ha sido el arma usada para cometer el crimen contra Greg, y este hombre es el padre de uno de los amigos
de Billy. Este padre de uno de los amigos de Billy explica que él usa esta pistola de vez en cuando para prácticas de tiro y que la última vez que él utilizó esta pistola había sido hace muchos meses y, sobre todo, más importante que esto, la pistola nunca fue limpiada por él, pero cuando estaba examinando su colección de armas en la casa se dio cuenta de que esta arma había sido limpiada. Además, las fechas en las que él examinó este arma limpiada coincidían con las fechas del asesinato de Greg. Y al padre le pareció muy extraño encontrar esta pistola completamente limpia cuando él no lo había hecho en las fechas en las que se la había encontrado. Esto obviamente despertó las alarmas de la policía y decidieron hacer pruebas sobre la pistola y efectivamente, como no podía ser de otra forma, la pistola fue identificada como la pistola que se utilizó para cometer el asesinato contra Greg. Y además, por si todavía quedaba algún tipo de duda, la comisaría de policía recibió una llamada anónima de una vecina de Pam explicando al detective que Pamela, la esposa, era la persona que había cometido el asesinato. There was a young man killed a couple weeks ago in his house. From what I've heard, the wife had planned it. Pamela en este punto se dedica a ir a las televisiones como una víctima de lo sucedido. Nadie sospecha de Pamela, pero los detectives, que no son tontos, han puesto un ojo sobre ella. La policía interroga a Billy y a sus amigos, pero los testimonios no resultan ser muy claros, básicamente no dicen nada de lo sucedido. Caso contrario pasa con Cecilia, que se muestra muy colaborativa desde el inicio y prácticamente empieza a contar todo lo que sabe. Yes, and Bill was getting a firearm to kill Greg for Pam. Yeah, because that's what Bill told me, right? ¿Recordáis Cecilia, esta niña de 15 años que se había convertido básicamente en la confidente, en la mejor amiga de Pamela? Bien, pues los detectives usaron a esta niña para literalmente microfonarla entera, simplemente hablar con Pamela, seguir teniendo las conversaciones normales que ellas tenían, y esto acaba saliendo bastante bien porque acaban consiguiendo una confesión por parte de Pamela. La policía entra en el despacho de Pamela el 1 de agosto de 1990 para comentarle a Pamela que tienen una buena noticia y una mala noticia. Básicamente, la buena noticia para Pamela es que han conseguido resolver el caso. La mala noticia para Pamela es que se la llevan detenida por el delito de conspiración para asesinar a su esposo. Pamela fue arrestada por convencer a Billy de asesinar a su marido. Pamela le dijo a Billy que en caso de divorciarse ella quedaría financieramente comprometida y además Greg tenía una póliza de seguro por fallecimiento de $120,000 a nombre de Pamela. Billy y sus otros 3 amigos, por otra parte, fueron arrestados por el delito de homicidio. Y es aquí cuando las cosas empiezan a torcerse porque Pamela y Billy, los que un día fueron 2 enamorados, empiezan a echarse mierda el uno al otro en sus declaraciones. Empiezan básicamente a echarse la culpa del crimen, a pasarse la pelota. El juicio se convierte además también en algo muy mediático, con repercusión nacional en Estados Unidos, seguramente porque fue un juicio completamente televisado. Frente a las imponentes pruebas que tenían contra Billy, Billy confiesa el crimen. Confiesa que junto con 2 amigos entró a la casa de Pamela y Greg, encontraron a Greg, lo emboscaron y lo pusieron de rodillas a punta de pistola. También confiesa que Greg suplicó por su vida llorando, de rodillas en el suelo. Comenzó a suplicar por su vida, comenzó a suplicar que no lo mataran, pero esto a Billy no le importó, le acabó disparando en la cabeza, acabando con su vida de forma fulminante. Los chicos huyeron rápidamente de la escena del crimen gracias a que había otro amigo más fuera esperando con un coche. Pamela, por su parte, no confiesa ningún crimen, confiesa que es culpable de seducir a Billy. Ella defendió su inocencia diciendo que básicamente no tenía nada que ver con el crimen, que si había algo de lo que ella era culpable era de tener relaciones sexuales con una persona menor de edad, pero se negó rotundamente a admitir
que tenía cualquier tipo de culpa en el crimen, se negó a admitir que ella había manipulado a Billy para cometer el crimen, que nunca le metió ninguna idea en la cabeza a Billy y que si alguna vez había comentado algo acerca de asesinar a su esposo Greg, era simplemente una broma. ¿Quién en su sano juicio podría creerse que cuando hablas de algo así realmente estás hablándolo en serio? ¿Quién estaría tan loco para tomarse un comentario de este tipo de forma seria?, decía Pamela. Esta, por supuesto, es la versión de Pamela, pero lo que realmente había hecho Pamela era manipular a un niño de 15 años para asesinar a su esposo. Pamela le había hecho sentir diferente, especial y amado. Pointed the gun at his head. I said, God forgive me. I pulled the trigger. I didn't want to kill Greg. You know, I wanted to be with Pam. And that's what I had to do, to be with Pam. But I didn't want to kill Greg. ¿Qué más recompensa puede buscar un joven que la aprobación de ese adulto al que quiere y admira? El jurado determinó que Pamela había sido culpable de conspiración para cometer un asesinato y de manipulación a un menor. Fue sentenciada a cadena perpetua. Billy, el autor del disparo, así como sus dos amigos, fueron condenados a 40 años con posibilidad de libertad condicional. En 2015 fueron liberados después de pasar 25 años en prisión. Cecilia Pierce, que fue testigo clave, no fue acusada de ningún delito debido a su papel crucial para poder comprender los hechos tal y como habían sucedido en el crimen, aportando toda esta información a las autoridades. A día de hoy, con fecha en 2024, Pamela Smart sigue en prisión y continúa defendiendo su inocencia y seguirá en prisión hasta el último de sus días. Si te gustan estas historias, no dudes en suscribirte y darme like. No dudes en entrar a mi canal de YouTube para comprobar si hay algún otro vídeo que te guste. Me encantaría poder seguir trayéndote este contenido. Nos volveremos a ver en la próxima historia.